Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Hoy sábado 25 ya de septiembre nos encontramos una mañana más para poder compartir y meditar la palabra de Dios. Estamos ya en el libro de Timoteo y vamos a abrir nuestras Biblias en 1 de Timoteo 3 del 14 y capítulo 4 hasta el 5, ¿ya? Y vamos a orar para poder entregarle este tiempo al Señor. Amado Dios, te damos gracias, Padre Celestial, por un día más de vida. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por darnos este tiempo para meditar en tu verdad, en tu palabra, Señor, para escucharte, Padre. Ayúdanos, Espíritu Santo, te pido que nos lleves a toda verdad, que hables a nuestro corazón, Señor. Queremos escuchar tu voz. Queremos, Señor, que nos corrijas, que nos enseñes, que nos animes, que nos confrontes, Padre, y que nos hagas crecer en el conocimiento de Dios. Gracias, Padre, por este tiempo. Te lo entregamos, Señor, porque viene de ti y todo es para ti, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a leer capítulo 3, de 3 a partir del 14 y del 4 al 5. En el TCD tiene por título Desechad la hipocresía. Espero, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y defensa de la verdad. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicando a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. En estos últimos versículos del capítulo 3 de 1 de Timoteo, Pablo sigue dándole esta exhortación a Timoteo, ¿no? Sobre cómo debe conducirse él como un joven pastor en la iglesia de Éfeso. Y aunque se encontraba lejos, Pablo realmente quería ir a verlo, a visitarlo, pero mientras ese tiempo llegaba, entonces él le estaba escribiendo estas recomendaciones. Y una de ellas, para empezar, es que Timoteo sepa cómo debe conducirse en la casa de Dios. Tenemos el contexto de que en la iglesia de Éfeso se estaban levantando doctrinas que estaban lejos de la verdad, lejos de la palabra del Señor, ¿no? Falsas doctrinas, falsos maestros. Y lo que Pablo le pide a Timoteo encarecidamente era la defensa de la verdad. Para que sepas cómo debes conducirte en la iglesia de Dios viviente, columna y defensa de la verdad. Nosotros, hermanos, somos la iglesia, pertenecemos a la iglesia del Señor y estamos llamados todos los días a defender la verdad de Dios, ¿no? Y la verdad de Dios es la columna de la iglesia. ¿Cómo nos vamos a sostener? ¿Cómo nosotros nos sostenemos también? Si no es mediante la palabra y mediante la sana doctrina, ¿no? La iglesia que somos nosotros defendemos la verdad revelada en la palabra de Dios, ¿no? Nosotros la defendemos y la debemos de sostener en todo tiempo. Y estamos llamados a proclamar esta verdad para que el mundo pueda verla, para que así como nosotros la hemos recibido, la hemos creído, hemos sido sacados de las tinieblas a la luz, así otras personas también puedan tener ese caminar con Cristo. Y el levantarnos y el defender y predicar la verdad es en todo tiempo, ¿no? A tiempo y fuera de tiempo. Es por eso que
Pablo le hace este llamado a Timoteo para que defienda la verdad, ¿no? Lo que él le había enseñado, para que se mantenga firme en lo que él ha recibido, en el conocimiento de Dios. No se dejen llevar en ese tiempo por otras doctrinas, ¿no? De la diosa Diana, por ejemplo, o en nuestros tiempos, porque la palabra es aplicada también ahora, ¿no? Tantas ideologías, tantas doctrinas o sectas que aún hasta los escogidos pueden engañarnos. Entonces es necesario meditar en la verdad, meditar en la palabra, para que no haya nada ni nadie que nos desvíe de esta palabra. Porque vamos a ver más adelante qué puede pasar si en algún momento pues no defendemos o nos desviamos de esta verdad. En el 16 dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y acá Pablo habla del misterio de la piedad, ¿no? El misterio de la piedad se refiere a que Dios fue manifestado en carne mediante la encarnación de Jesús en la tierra, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Este es el mensaje del Evangelio, ¿no? El mensaje de la piedad, el misterio de la piedad, que para este misterio pues estuvo oculto en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento ya fue expuesto con la vida de Cristo. La piedad se refiere a las verdades del Evangelio en las cuales se fundamenta nuestra salvación, y nuestra salvación se fundamenta en esto, ¿no? En la manifestación de Dios hecha carne en su Hijo, desde su vida, su muerte y su resurrección, que fue recibido arriba en gloria. Y Cristo fue hecho hombre, murió y resucitó, fue declarado inocente por el Espíritu Santo, tanto en su bautismo como en su resurrección. Y a todo este misterio que antes estaba oculto, fue revelado en el Nuevo Testamento, y todo se concentra en Jesús, ¿no? Jesús es el centro. El mundo creyó en Él, nosotros hemos creído en Él, y el mundo necesita llegar a esta verdad, descubrir este misterio que ya está expuesto. Tenemos el mandato, hermanos, de predicar este misterio que es nuestra salvación. Tenemos el mandato, como Pablo le exhorta a Timoteo, de defender esta verdad que es la salvación. Nosotros también de predicar esta gran verdad de las buenas nuevas de salvación de Cristo. Debemos compartir con otros, ¿no? Evangelizar. Tenemos ese llamado de la gran comisión que nos ha sido encargada. No es algo opcional, ¿no? Es sí o sí, es un deber de nosotros, un mandato. Predicar a otros el misterio de la piedad, a lo que se refiere Pablo en esta carta. Y cómo estamos llevando este mensaje, esta hermosa verdad, con nuestra manera de vivir, ¿no? Estamos meditando diariamente la palabra para aplicarla a nuestra vida y vivirla de una manera que glorifique a Dios, o simplemente pues sabemos que tenemos esta verdad, sabemos que tenemos esta salvación, mas no actuamos, ni obramos, ni respondemos al Señor conforme a lo cual Él desea, no es en obediencia, no es en gratitud, no es en rendición ante Él. ¿Cómo estamos llevando nuestra vida a la luz de esta verdad de una manera que glorifique a Jesús? Y ya a partir del capítulo 4 empieza: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, de hipócritas y mentirosos cuya conciencia está cauterizada, ¿no? Y acá en el capítulo 4 pues empieza a referir Pablo a proteger a la iglesia de las falsas doctrinas en los últimos tiempos. Los últimos tiempos empezaron ahí y continúan. Seguimos en los últimos tiempos. Y habla muy claro sobre la apostasía, ¿no?
Y apostasía quiere decir apartarse de la fe, alejarse. Habla de que estas personas han conocido al Señor, pero en algún momento de su vida, en algún momento, pues se alejaron de la fe. La fe es lo que nos dirige a la verdad, ¿no? ¿En qué momento nuestra fe puede dejar de dirigirse a Cristo, a Dios? En ese momento, pues ya hemos perdido todo, ¿no? Porque ya prácticamente no estamos reconociendo a quién hemos creído, hemos dejado todo lo que hemos adquirido por gracia de Dios, por el conocimiento de Dios, por la fe que Él nos ha dado, y nos apartamos de ello, ¿no? Si perdemos nuestra fe, ¿qué más importa ya en nuestra vida? No hay sentido. Entonces a esto se refiere Pablo, ¿no? Que apostatarán de la fe, se alejarán de la fe. ¿Por qué se alejarán? Porque escuchan a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, ¿no? En ese tiempo habían otras enseñanzas, falsas doctrinas, ¿no? Como las doctrinas de demonios, de ascetismos, de deidades, de manifestaciones, totalmente alejados de la verdad. Y eso es en contraste con el versículo 16, con el último versículo del capítulo 3, ¿no? El misterio de la piedad, el misterio de nuestra salvación comparado con estas doctrinas que estaban ingresando a la iglesia de Éfeso, y que aún en nuestros tiempos pues tenemos otras clases de doctrinas también, ¿no? Hace una comparación para no desviarnos de la fe, para no caer en la apostasía, apartarnos de la fe. Y eso que trae una conciencia cauterizada, ¿no? Una conciencia cauterizada. Cauterizada quiere decir que está, en ese tiempo se refiere a que está personas que fingen ser muy piadosos y muy religiosos, ¿no? Y en realidad pues lo único que quieren es justificar su pecado y su orgullo. Querían justificar el prohibirse casarse, querían justificar la manera en cómo comían, que en realidad solo son cosas externas, ¿no? Son cosas que prácticamente los estaban empujando o llevando a una vida religiosa, una vida legalista. Y cuando la palabra pues no se trata de eso, ¿no? La verdad no se trata de esto. Más bien Él le manda, dice, estos prohíben casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participaran de ellos, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Hermanos, todo lo que el Señor ha creado es bueno, dice la palabra de Dios, ¿no? Y nada hay por qué rechazarlo, nada, porque ninguno es más santo, ninguno va a ser más amado o va a alcanzar mayor integridad por las cosas externas, por lo que comemos o por lo que hacemos o por cómo nos vestimos. Claro que hay lineamientos en la palabra, ¿no? Pero no es la base, el centro de nuestra fe, no son las cosas externas, como acá lo estaban mencionando estas doctrinas, ¿no? Porque ya todo Dios lo ha hecho bueno. Y esto mismo Dios se le explica a Pedro, ¿no? En Hechos 10, del 9 al 16. Lo que Dios ha santificado, lo que Dios ha purificado, que Él no lo llame impuro. Nos hace recordar a esto, ¿no? Entonces, no es eso lo que nos hace más justos, más dignos, más amados delante del Señor. Es nuestra santificación, ¿no? La verdadera santidad y piedad son posibles cuando renovamos nuestra conciencia, dice el TCD, mediante la palabra de Dios y la oración. Mediante la palabra de Dios y la oración. No hay otra manera, hermanos, de poder llegar a esa santidad a la que estamos llamados, que Dios nos va santificando. El Espíritu Santo nos santifica mediante la lectura de la palabra. Se centra en un cambio interno del corazón, no de las apariencias, no de lo externo, ¿no?
y por el contrario recibir todo con gratitud de parte de Dios, porque de Él hemos recibido. O sea, no le estamos dando a Dios nada nuevo, no hay nada que nosotros podamos ofrecerle al Señor, que podamos decir, mira Dios, te estoy dando algo extra que tú no lo conoces. No, todo lo que podemos ofrecerle a Dios es porque de Él lo hemos recibido. Igual manera, ¿no? Cuando ofrendamos o cualquier don o regalo del Señor, es porque de Él viene, y si se lo damos es porque prácticamente le estamos devolviendo a Él lo que nos ha dado. Y la manera en cómo nos pide la palabra es con gratitud, con acciones de gracias, ¿no? Con acción de gracias, ya que por la palabra de Dios y por la oración es santificado. El que ha experimentado un cambio interno recibe todo lo que viene de Dios con gratitud. La santidad y la piedad sin gratitud puede desvirtuarse en hipocresía con facilidad. Hermanos, esforcémonos por buscar nuestra santidad, y una santidad interna, una santidad del corazón, una santidad que nazca por renovar nuestro espíritu, por buscar la presencia de Dios, por dejar que Él, que empezó la buena obra en nosotros, la va a perfeccionar. El que empezó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar. Pidámosle a Dios también que nos ayude a mantener su verdad, a sostener la verdad de la palabra de Dios, la sana doctrina, firmes. No podemos hacer algo así si en verdad no conocemos la palabra, no nos tomamos ese tiempo de meditar en la palabra, no escudriñamos, la desmenuzamos, la saboreamos para poder sostenerla, mantenerla firme y no desviarnos con otras cosas, no prestar oídos a falsas doctrinas o dudar de lo que el Espíritu Santo nos ha enseñado. No, porque Él nos lleva a toda verdad. Y busquemos la santidad interna, nada de lo de afuera es lo que el Señor quiere, ¿no? Sobre todo obediencia y no sacrificios. Obediencia a lo que Él ya nos ha dicho en su palabra, permanecer junto a Él, porque lejos de Él, separado de Dios, nada podemos hacer. Y dejar que Él haga la obra en nosotros, hermanos, día a día, que la palabra nos renueve, que la palabra nos limpie, que la palabra nos transforme, que cambie nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de conocerlo a Él y de responder a Dios en obediencia, en amor. Y eso es lo que les quería compartir en esta mañana. Vamos a orar para poder entregar este tiempo al Señor. Amado Dios, te doy gracias, Padre Santo, por tu infinito amor, por tu preciosa palabra, por la manera, Señor, en la que tú atraes nuestros corazones para conocerte. Te pedimos, Señor, que tú nos santifiques con tu palabra, que tú nos lleves a toda verdad, Señor, que tú nos hagas firmes, Señor, en la verdad, Señor, que hemos conocido y recibido de ti. Ayúdanos, Señor, a agradarte con nuestro corazón, Señor, con nuestra obediencia, Padre Celestial. Gracias, Padre, por este tiempo. Te entregamos, Señor, todo lo que de ti hemos recibido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. A Jesús seguiré, pongo en